y ya iniciamos en un par de minutos. Buenos días, Adriana. Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, atentos a cuando diga su nombre y traten de contestarme, como siempre, preferiblemente a través del micrófono. Buitrago Soler, Presente. Castellanos Verdugo, Presente. Castro Martínez, Presente. Chávez Benavides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente. Espitia Velázquez, Presente, profe. listo. Gómez Caviedes, Presente. Gómez Gil, Gómez Gil, ¿no está? Listo. González Castro, Presente. Lara Muñoz, Presente. Marín Rayo, Presente. Martínez Garay, Presente. Moreno Telles, Presente. Narváez Vargas, Presente. Ochoa León, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente. Rodríguez Riveros, Presente. Rodríguez Salcedo, Presente. Saab Rubiano,
Presente. Sánchez Devia, Presente, profe. Telles González, Telles, no está Telles, listo. Villarraga Puentes, Villarraga está, no está Villarraga. Profe, estoy acá presente, qué pena, se me había salido la llamada. Ah, listo, Villarraga está, listo. Zambrano Rodríguez, Presente, profe. listo. Y Zorrilla Huaca, Presente, profe. listo. Profe, qué pena, es que le está molestando mucho el internet y se me sale la llamada. ¿Tú eres quién, perdón? Telles. Listo, entonces te quito la falla. Telles y Zambrano me mandaron la tarea al fin, ¿cierto? Por ahí recibí sus correos, si no estoy mal. Sí, señor. Listo, pues. Sí, señor. Listo. Bien. Profe, buenos días. A mí no me llamó. ¿Tú eres quién, perdón? Monroy Cristancho. Te salté, no me digas. Monroy. De pronto, sí, Monroy Cristancho, Mariana. Qué pena haberte saltado. señor. Excúsame. Tranquilo. ¿Me salté a alguien más? Listo, pues. Ya. Bien. Voy a activar la cámara. ¿Listo? Me dicen si se ve bien. Tienen la cámara, si lo ven claro. Sí, señor. Bien. Listo, pues. Antes de iniciar formalmente con la sesión de hoy, quisiera que me recordaran en qué íbamos. Es que, pues con los festivos y todo se me está descuadrando entre los grupos, y más que tengo varios grupos de álgebra lineal, entonces no sé exactamente dónde voy con cada grupo. Tengo cierta idea, pero no estoy seguro. Entonces ustedes mejor dicho, yo les voy diciendo y ustedes me dicen sí o no, pero con honestidad preferiblemente. Profe, qué pena. Es que Nicolás Gil dice que ya está entrando, solo que el internet le está fallando. Listo, cuando entre me avisa, pero no de inmediato de entrada, sino por ahí cuando hagamos una pausita para, dado caso, quitarle la falla. ¿Listo? Pues, Listo, sí, profe, señor. el último tema que vimos fue lo de sistemas escalonados reducidos. Listo. E hicimos ejemplos, ¿cierto? Sí, sí, señor, algunos. Sí. Yo diría que varios que nos permiten clarificar cómo se identifica cuando un sistema es escalonado reducido y cuando no lo es. No olviden, o voy a hacer como un pequeño de 2 minutos resumen. Para identificar que un sistema es escalonado reducido, hay que verificar cuatro propiedades. La primera me habla de la existencia de pivotes, es decir, de esos primeros elementos que son 1, distintos de 0. La segunda me habla del escalonamiento de los pivotes, es decir, que los pivotes hacia abajo se tienen que ir corriendo hacia la derecha. La tercera me habla de que no pueden haber filas de ceros intercaladas, es decir, que si hay filas de ceros, tienen que ir hacia abajo. Y la cuarta es perdón, me dice que si hay una columna con pivote, todo lo demás excepto el pivote tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, algunas precisiones, algunos comentarios. Primero quiero empezar con una pequeña disertación que pretende que nos ubiquemos sobre para qué estamos haciendo esto. Para que ustedes vean cuál es el gran propósito o el gran objetivo, o para que recordemos cuál es el gran propósito o el gran objetivo de este trabajo que estamos haciendo. Todo sistema de ecuaciones lineales que hemos discutido hasta ahora, o mejor dicho, todo sistema de ecuaciones lineales, de hecho, yo lo puedo representar matricialmente. Y en esa representación matricial es mucho más fácil trabajar
los procesos que estamos desarrollando y que se van a desarrollar. Alguien me decía, creo que de este grupo, o no recuerdo si de otro grupo, que si era necesario hacer la representación matricial para trabajar esto que hemos hecho hasta ahora. Mi respuesta es, no es obligatoriamente necesario. Hay gente que puede desarrollar todos estos procesos sin necesidad de la representación matricial, pero la representación matricial es una herramienta muy útil para trabajar más cómodamente. Entonces, yo sí les recomiendo que en la medida de lo posible hagan esa traducción a la representación matricial. Eso como primera medida. Como segunda medida, importancia. ¿Cuál es la importancia de los sistemas escalonados reducidos? ¿Por qué nos centramos en ese tipo tan particular y tan técnico de sistema de ecuación lineal? Si ustedes miran con un poquitico de atención los ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales que son escalonados reducidos, los que hemos mirado, algo que salta a la vista relativamente fácil es que son sistemas muy fáciles de solucionar. Y ese es nuestro gran propósito. Nuestro gran propósito es solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces, los sistemas escalonados reducidos son los sistemas más fáciles de resolver. De hecho, decir que son los más fáciles de resolver es como una subestimación. No es que sean fáciles de resolver, es que prácticamente ya están resueltos. Cuando uno tiene un sistema que es escalonado reducido, solucionarlo es facilísimo. Y eso lo vamos a ver después. Los escalonados reducidos se solucionan casi que de inmediato, casi que ya están solucionados. Esa es la importancia de ese tipo de sistema de ecuación lineal. El problema es que no todos los sistemas son escalonados reducidos. Y precisamente la clase pasada, si no estoy mal, vimos un montón de ejemplos de sistemas que no son escalonados reducidos. Y entonces aquí es donde viene como una queja o una posible queja por parte de ustedes. Pero entonces, ¿qué sentido tiene hablar de sistemas escalonados reducidos si la mayoría no lo son? Hoy vamos a ver, y esa es, digamos que, uno de los aspectos claves del álgebra lineal, que cuando un sistema no es escalonado reducido, yo lo puedo transformar en un sistema que sí es escalonado reducido. En ese sentido, el proceso que nosotros vamos a empezar a discutir hoy es cómo coger sistemas que no son escalonados reducidos y transformarlos en sistemas que sí sean escalonados reducidos para poder solucionarlos mucho más fácilmente. Ese es el núcleo de la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. Coger sistemas de ecuaciones lineales que no son escalonados reducidos y transformarlos en sistemas que sí son escalonados reducidos, con el propósito de solucionarlos de la manera más sencilla posible. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ese es el gran propósito, transformar sistemas. Ahora, la pregunta clave acá es, ¿y cómo vamos a hacer esas transformaciones? Para realizar esas transformaciones, nosotros vamos a utilizar lo que llamamos las operaciones elementales en representaciones matriciales. Esas operaciones elementales
son operaciones que modifican los sistemas de ecuaciones lineales y son las operaciones que vamos a utilizar para transformar sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí son escalonados reducidos. Ese es nuestra estructura de trabajo. Coger sistemas de ecuaciones lineales, aplicarle lo que vamos a llamar operaciones elementales y con esas operaciones elementales convertir el sistema original en un sistema que sí es escalonado reducido. ¿Sí me están siguiendo con toda mi perorata? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Señor. Sí, señor. Entonces, lo que voy a entrar a describir a continuación son cuáles son esas operaciones elementales. Y voy a empezar a trabajar en el tablero. Me dicen si se ve claro. Listo, Nicolás. Ahorita al final de la clase me avisas si te quito la fallo. ¿Listo? ¿Sí se ve claro lo que está escrito en el tablero? Sí, señor. ¿Sí lo pueden leer bien? ¿Sí se entiende? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. Por favor, escriban. Regalen un minutico. Profesor, se 10 acaba de segundos. volver borroso. ¿Para todos? O ¿O será sea, problema de tu conexión? Si quieres, ya, tal y vuelve a entrar, ya está bien, a profe. ver si ese es el problema. Déjame 10 segundos. Si no se ha arreglado en esos 10 segundos, entonces miramos a ver cómo lo solucionamos y si no, pues miro otra alternativa. ¿Listo? 10 segundos, regalo. ¿Mejoró? Sí, señor. Listo. Bien. Esto que estoy mostrando acá
son tres tipos de operación o de modificación que uno puede realizar con los sistemas de ecuaciones lineales. Para ser más preciso, con la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, a mí me dan un sistema y yo puedo aplicarle cualquiera de estas tres operaciones. Estas son las operaciones permitidas en nuestro proceso de transformar sistemas de ecuaciones lineales. Algunas de estas operaciones yo creo que se entienden relativamente fácil porque son sencillas o tienen una estructura sencilla. Otras de esas operaciones vamos a tener que mirarlas con más cuidado para entender cuál es la estructura de trabajo con ellas. Entonces, primero voy a dar como una descripción verbal y luego vamos a entrar a ejemplificar. Empezando desde ejemplitos muy bobitos o muy sencillos hasta ejemplos un poquitico más interesantes. Y a eso quiero dedicar la sesión de hoy. A ejemplificar el funcionamiento de estas operaciones con el propósito de convertir sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí lo son. Entonces, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo puedo, en su representación matricial, aplicar cualquiera de estas propiedades. Cualquiera de estas operaciones, perdón, cualquiera de estas operaciones. La primera operación que se permite realizar es intercambiar filas. Es decir, yo tengo la representación matricial y yo puedo coger una de las filas de esa matriz e intercambiarla con otra de las filas. Es decir, por ejemplo, yo puedo coger la primera fila, intercambiarla con la segunda fila, de tal manera que lo que estaba en la segunda pasa a la primera y lo que estaba en la segunda y lo que estaba en la primera pasa a la segunda fila de la matriz. Ese es el primer tipo de operación elemental que nosotros podemos realizar. El segundo tipo de operación elemental que podemos realizar es coger una fila de la matriz y multiplicarla o dividirla por un número real cualquiera. Es decir, yo puedo coger la representación matricial, escoger una fila y coger todos los elementos de esa fila y multiplicarlos o dividirlos. Claro que yo pienso que esto es como redundante, es decir, con decir multiplicar bastaba, porque en el fondo dividir es una multiplicación. Entonces, por ejemplo, dividir por 3 es como multiplicar por 1/3, dividir por 10 es multiplicar por 1/10, pero bueno, lo escribo así redundante. Yo puedo coger toda una fila de la matriz y multiplicarla o dividirla por el mismo número. Y ese es otro tipo de operación elemental que nosotros vamos a permitir. El tercer tipo de operación que yo considero que es como el más clave y es como a veces más complejo de entender o de entender correctamente, es yo puedo en una representación matricial coger una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra fila. Esta operación, como les digo, es a veces un poquitico compleja de entender, pero si ustedes la miran cuidadosamente, es en el fondo esa operación que nosotros hacíamos cuando trabajábamos por eliminación a la hora de resolver sistemas de 2×2. Si recuerdan bien cómo funcionaba el método de eliminación, en ese método, de alguna forma, uno cogía una ecuación, la multiplicaba por un número y se la sumaba a otra ecuación. Entonces, en el fondo, esta última operación
es la generalización de ese método de eliminación que nosotros discutíamos para los sistemas de 2x2. Eso ayuda a entender cuál es el funcionamiento de este tercer tipo de operación. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor. Ya naturalmente voy a ejemplificar, pero sí me gustaría que en este momento ustedes estuvieran construyendo la idea de cómo funcionan estas operaciones. ¿Alguien me va a decir algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Continúo entonces. Continúo entonces. Voy a borrar. Voy a borrar. Antes de ejemplificar, quiero mostrarles un resultado o un teorema, aunque a mí no me gusta llamar las cosas teorema acá, les da un sentido demasiado formal. Yo prefiero llamarlos como hechos o resultados. Voy a llamarlo hechos. Pero es un hecho o teorema central en el trabajo que nosotros vamos a realizar. Y lo voy a resaltar porque es un gran resultado. ¿Sí se lee correctamente lo que está escrito en el tablero? Se ve como borroso, profe. ¿Para todos? No, profe, ya mejoró. Escríbanlo, que tengo un plan B, dado caso. ¿Listo? Pero escríbanlo, por favor. Este teorema, que puede parecerles a veces como que no dice gran cosa, que es como un teorema inocuo o insignificante, es la piedra angular de la manera o de la teoría de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Es un teorema brutalmente fuerte. Por más sencillo que lo vean en este momento, es un teorema que en su tiempo fue relevante, brutalmente relevante. Si no estoy mal, este teorema es de Gauss. Voy a escribirlo por acá, pero con cierta duda. No estoy seguro y no es realmente importante, pero es para que vean el trasfondo de esto que estoy escribiendo acá.
Y vamos a ver la importancia de lo que estamos escribiendo acá, porque como les digo, es el núcleo del álgebra lineal en cuanto a sistemas de ecuaciones lineales se refiere. Es decir, sin este teorema, nada podríamos hacer para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lo que dice este teorema es que yo puedo coger cualquier sistema de ecuaciones lineales. Y cuando digo cualquier, me refiero a no importa la cantidad de ecuaciones, no importa la cantidad de variables, no importa los coeficientes que aparezcan en el sistema, no importa si está lleno de ceros o no está lleno de ceros, no importa si tiene las mismas ecuaciones que las mismas incógnitas, cualquier tipo de sistema de ecuación lineal se puede transformar en un sistema escalonado reducido. Y lo más interesante es que yo puedo hacer esa transformación utilizando únicamente las operaciones elementales que les estaba mostrando en el tablero anterior. Es decir, a partir de utilizar solamente esas operaciones elementales, yo puedo convertir cualquier sistema de ecuaciones lineales en un sistema escalonado reducido. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque, como les digo, me permite resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Lo que voy a hacer a continuación y durante el resto de la sesión es ejemplificar este hecho. Es que ustedes vean con unos ejemplos hoy, digamos que muy sencillitos, que esto es verdad y no solo que esto es verdad, sino cómo se puede hacer verdad. Cómo se hace realidad ese proceso de transformar sistemas de ecuaciones lineales cualquiera en sistemas escalonados reducidos. Claramente estoy hablando de sistemas que no sean escalonados reducidos. Si ya lo son, pues no hay necesidad de transformarlos. Y voy a empezar con ejemplos tontos, con ejemplos bobos, pero que ilustran precisamente el trasfondo de esta teoría. Voy a borrar. No sé si alguien se oponga a que borre. Y entonces lo que voy a hacer es coger sistemas de ecuaciones lineales, por el momento bien sencillitos, y convertirlos en sistemas escalonados reducidos, utilizando nada más que operaciones elementales. Y voy a arrancar con un ejemplo muy tonto. ¿Todos ven el sistema de ecuaciones lineales? Sí, señor. Listo. Bien. Voy a poner su representación matricial. Y vamos a ver si no se les ha olvidado lo de la clase pasada. Vamos a ver si no se les ha olvidado. ¿Este sistema es escalonado reducido? Sí, señor. No. 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 ¿Cuál propiedad falla? La segunda. La segunda. La segunda. Miren que los pivotes, el de abajo, aquí está a la izquierda del de arriba. Este sistema no es escalonado reducido. Dense cuenta de la importancia en este momento de identificar cuando un sistema es o no escalonado reducido. Ahora, lo que yo voy a hacer es transformar este sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí es escalonado reducido.
Y para hacerlo, simplemente voy a utilizar una operación elemental. Y en este caso, voy a transformar esto en un sistema escalonado reducido y lo que voy a hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Es decir, intercambiar fila 1 con fila 2, que es el primer tipo de operación elemental que nosotros hemos definido. Cuando yo hablo de intercambiar, y espero que acá no haya como ambigüedad, lo que digo es lo que va en la primera fila pasa a la segunda y lo que está en la segunda fila pasa a la primera. Y en ese sentido, al hacer ese intercambio, me queda 1, 0, 30 y abajo me queda 0, 1, 10. Y claramente, yo esperaría que aquí no hubiera ambigüedad. Este sistema sí es escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí Sí, es claro señor. lo que dice acá? ¿O no? Sí, profe. Entonces, dense cuenta. Esta es la estructura del juego. Yo tengo un sistema de ecuaciones lineales que no es escalonado reducido, le aplico una operación elemental, que en este caso es intercambiar las dos filas, y el sistema que me resulta sí es escalonado reducido. Ese es nuestro propósito de trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Ejemplo sencillo, lo sé, pero es un ejemplo que empieza a ilustrarle a uno cuál es la idea de el método que nosotros vamos a desarrollar después, que es precisamente el método de Gauss-Jordan. Voy a borrar y voy a continuar ejemplificando. No, el sistema. ¿Ven todos el sistema? Sí, señor. Sí, señor. ¿Escalonado reducido? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Y ahora en adelante ya no se pregunta uno todo el tiempo cuál es la propiedad que falla o que no falla, sino que rápidamente la pregunta ¿es escalonado reducido o no? Este no lo es porque falla la primera propiedad. Aquí hay un elemento, el primer elemento de la segunda fila, distinto de 0, no es 1. Pero, nuevamente, haciendo uso de una propiedad elemental, de una operación elemental, perdón, yo puedo transformar este sistema en un sistema que sí sea escalonado reducido. Y yo creo que para todos aquí en este momento es claro que la operación que se utiliza es dividir la fila 2 por el 3, por el número 3. Voy a escribir aquí en letra. La fila 2 por 3. Entonces, ¿cómo funciona la operación? Esta es una operación elemental. Esta es la operación elemental de multiplicar o dividir toda una fila por el mismo número. Entonces, yo escribo el resultado de esa operación y entonces, pues la primera fila queda igual
Y la segunda fila queda dividido cada componente de la fila por 3, entonces queda 0, 3 por 3 queda 1, y 90 por 3 pues queda 30. Y este sistema sí es escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, me perdí en la parte en que hizo la división. ¿Puede explicarlo, por favor, la última vez? Cogí cada componente y la dividí por 3. 0 dividido 3, 0. 3 dividido 3, 1. 90 dividido 3, 30. Ah, ya. ¿Sí o no? ¿Claro para todos? Señor. Nuevamente, tenía un sistema que no era escalonado reducido y al aplicar una operación elemental lo convertí en un sistema que sí es escalonado reducido. ¿Me Profe, siguen hasta acá? Tengo una pregunta, profe. Dime. Digamos, en vez del 3 colocamos un 5, se divide entre 5. Sí. Pero digamos, después de la línea, ¿tiene que dar siempre entero la división? Al propósito es convertirlo en escalonado reducido, ¿no? Si tú divides por 5, ¿sí te queda escalonado reducido? No, señor. Poder dividir por 5 puedes, pero lo que estoy mostrando acá es cómo utilizar las operaciones elementales para convertirlo en un sistema escalonado reducido. Es decir, tú podías dividir por 5 y aquí te queda 0 dividido 5, 0. 3 dividido 5, 3 quintos. 90 dividido 5, 18. Pero al dividir por 5 no te está quedando escalonado reducido. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Claro para todos? ¿Por qué querías dividir por 5? Cuéntame por qué querías dividir por 5. No, digamos, en vez que si estuviera el 3, para dejarlo igual a 0 y 1. En vez de reemplazar el 3 no de la división, sino ese 3. Ah, si fuera Colocar aquí ahí un un 5. 5, dividiríamos por 5, claro. Esa era la pregunta. Claro. Si tuviéramos aquí un 5, dividiríamos por 5. Si este fuera el caso, para convertirlo en un escalonado reducido. Este de acá, claramente sí es escalonado reducido. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí clarito? Sí, señor. Señor. Estos dos ejemplos son sencillitos. Quiero mirar un ejemplo que no es que sea brutalmente complicado, pero que es un poquito más interesante. Ejemplo 3. Miren el sistema. ¿Ven todos el sistema de ecuaciones lineales? Sí, profe. Listo. La representación matricial es esta de acá. ¿Qué me dicen? ¿Este sistema es o no escalonado reducido? No, profe, porque creo que falla con la última. No lo es. De hecho, viola tantas propiedades de los escalonados reducidos que es de lo menos escalonado reducido que uno se puede imaginar. Es decir, aquí por lo menos, así por encimita veo
que ni la propiedad 1 ni la propiedad 2 la está cumpliendo. Y de ahí para adelante, y de ahí para adelante. De hecho, yo diría que casi que no cumple con ninguna de las propiedades de ser escalonado reducido. Y precisamente ese es el punto. Coger sistemas lo más alejados de los escalonados reducidos y transformar. Lo importante e interesante es que yo puedo coger este sistema y convertirlo en un sistema escalonado reducido con una operación elemental. La operación elemental que yo utilizo acá es la operación elemental de tipo 3 que discutíamos anteriormente. Yo voy a coger esta fila, la voy a multiplicar por un número y se la voy a sumar a la otra fila. Aquí voy a coger, voy a multiplicar la fila 1, por 3 y la sumo. Aquí escribo larguísimo, después vamos a utilizar una simbología que simplifica esto. Y la sumo a la segunda fila. ¿Me siguen hasta ahí? Esas son las operaciones elementales de tipo 3. Las operaciones elementales de multiplicar toda una fila por un número y sumarse la otra fila. Esta es la operación o el tipo de operación que a veces es un poquitico más complicado de entender. Entonces yo voy a tratar de mostrar con cuidado las cualidades para aplicar esa operación. Entonces, lo primero que quiero enfatizar, cuando yo aplico esta propiedad no afecta la fila a la que se está multiplicando. Esta propiedad afecta es a la fila a la que se está sumando. Es decir, como en esta operación, yo voy a coger la fila 1 y la voy a multiplicar por 3 y se la voy a sumar a la segunda fila, en esta operación la primera fila no cambia. La que cambia es la segunda fila. En ese sentido, al aplicar esta operación, lo que yo hago es dejar la primera fila intacta y voy a modificar la segunda fila. ¿Cómo se hace la modificación de la segunda fila? Yo voy a coger toda esta fila, la voy a multiplicar por 3, pongo el 3 acá, y ese resultado se lo sumo a la segunda fila. Miren cómo funciona. 3 por 1 da 3, más menos 3 da 0. 3 por 0 da 0, más 1 da 1. 3 por 20 da 60, más 40 da 100. Dense cuenta que al aplicar esta operación no se modifica la primera fila, que es a la que se está multiplicando. La que se modifica es la segunda fila a la que se le termina sumando. Y dense cuenta que este sistema, que no era escalonado reducido, a través de esta operación queda escalonado reducido. No sé si tengan ejemplos. Perdón, no sé si tengan preguntas con respecto a este ejemplo. ¿Sí es claro cómo funcionó esta operación? ¿O no?
Sí, señor. Pregunten lo que quieran preguntar. Profe, ¿podrías volver a explicar? Es que la verdad me perdí cuando empezaste a hacer las operaciones. Listo. Yo cojo. Profe, pero ¿siempre se multiplica por 3? Qué Dime. pena. ¿Siempre se multiplica por 3? Depende del número que esté acá, claro está. Ah, O sea, depende este por es eso. un ejemplo de cómo se aplica una operación de tipo 2. Es decir, y antes de volver a retomar, antes de responder la primera pregunta, esto es como un juego, donde yo a ustedes les doy unas reglas, que son las operaciones elementales, y ustedes tienen que lograr algo, que es llegar a un sistema escalonado reducido. En ese sentido, ustedes escogen, y esa es la parte que va a ser compleja después, y para eso va a monitar Gauss-Jordan, ustedes escogen qué operación van a aplicar en un momento determinado, siempre con la vista puesta en que yo quiero llegar a que el resultado sea escalonado reducido. Es como un juego, por decirlo de alguna forma. En este caso, el juego se resolvía o uno ganaba en el juego multiplicando por 3. La fila 1 y sumándosela a la fila 2. En los juegos anteriores se solucionaba o intercambiando filas o se solucionaba multiplicando una fila por un número correspondiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ya empiezan a ver cuál es el trasfondo de todo esto? Bien. Con respecto a la pregunta de cómo hice la operación, mira cuidadosamente. Yo cojo una fila, que es la fila 1, la multiplico por 3 y se la voy a sumar a la segunda fila. Entonces, ¿cómo esquematizar esta operación lo más sencillo posible? Como les decía a ustedes, esta operación es como la idea del método de eliminación, que yo espero que ustedes hayan mirado por lo menos en alguno de los sistemas que resolvieron en la tarea. Cogen el número, lo multiplican por la fila y en cada paso multiplican y le suman a la segunda fila. Entonces, la persona que preguntó, mira cuidadosamente. 3 por este de acá da 3, más menos 3 da 0. 3 por 0 da 0, más 1 da 1. 3 por 20 da 60. 60 más 40 da 100. Y entonces, al aplicar esta operación, la segunda fila quedó modificada de tal forma que se convirtió en un sistema escalonado reducido. ¿Sí quedó claro el funcionamiento de esta operación para la persona que preguntó? Sí, profe, gracias. Listo. Bien. La próxima clase vamos a seguir trabajando con ejemplos, pero ahora voy a tratar de meter ejemplos un poquitico más fuertes, ejemplos un poquitico más complejos, con más ecuaciones, más variables, y se van a dar cuenta que ahí tiene más, yo no diría que dificultad, pero tiene que mirarse con más cuidado cuál es el tipo de operación elemental que se va a aplicar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Entonces, nos vemos la próxima clase. No les dejo tarea hoy porque quiero primero terminar de desarrollar toda esta idea antes de poner una tarea. Por cierto, antes de que se vayan, nosotros no hemos hablado todavía de la fecha del primer parcial, ¿cierto? No, señor. Listo. La idea es que el primer parcial sea la quinta semana. Esta es la semana 3.
Eso quiere decir que el parcial sería dentro de unos 15 días. Claramente el parcial lo tenemos que hacer en la sesión de 2 horas, que la sesión de 2 horas, si no estoy mal, son los miércoles. Eso quiere decir que el primer parcial sería para el miércoles de la 5ª semana, que eso corresponde, y por favor tomen nota. Dios mío, ¿qué pasa acá? El calendario. ¿Para el 2 o el 9, profe? 15 días. Para el 9. 15 días. El miércoles de la 5ª. Sí. A ver, si esta es la 3ª semana. Sí, entonces el 9. Sería el miércoles 9 de septiembre. ¿Listo? Ese sería el primer parcial. Listo, profe. Listo. El segundo parcial, la idea es que sea la 10ª semana, pero entonces discutamos la fecha con cuidado la próxima clase del segundo parcial. Por el momento, el primer corte es en la semana 5. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe. Entonces dejamos así. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Listo, profe, muchas gracias. Que estén muy bien.